Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Se está hablando mucho del giro a la izquierda, o del presunto giro a la izquierda del Partido Popular. Lo que pretende Alberto Núñez Feijóo con este movimiento, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, como con la propuesta de Carlos Mazón, pues de la gratuidad de las guarderías de 0 a 3 años, pues es precisamente cargarse la superioridad moral de la izquierda, el monopolio del progresismo, de que ellos son los únicos que se preocupan por los asuntos sociales. Creo que es una buena noticia. Creo que ha habido pues un cambio de chip que no tiene que ver pues con izquierda y derecha, sino que la gente lo que quiere es pues vivir tranquila y que los políticos no le solucionen la vida, porque el que piense que un político le va a solucionar la vida, pues creo que está equivocado, pero sí que nos hagan la vida más sencilla, porque esta vida, como dice Víctor Coopers, es sencilla y somos nosotros la que nos lo complicamos. Y voy a hacer una deconstrucción. Creo que muchas veces han sido los políticos los que han hecho que esta sea mucho más complicada. Y lo han hecho precisamente con un enfangamiento ideológico, con un sectarismo y poniendo por delante las, no ideas, porque las ideas son buenas, sino los dogmatismos por delante de la política. Y la política no deja de ser llegar a acuerdos con el que piensa diferente y tener la capacidad de tener la cadera, la cintura, mejor dicho, pues ágil, de poder moverla, todo por un bien mayor. Me refiero a esto pues porque se está hablando de llegar a acuerdos con fuerzas distintas, ¿no? Cada día más. Sí que es verdad que estamos asistiendo pues a otra carga ideológica, mejor dicho, por parte de unos y de otros. Se habla, por ejemplo, pues de cómo Pedro Sánchez carga contra el Partido Popular pues por llegar a acuerdos con Vox. También tenemos a la derecha cargando contra Pedro Sánchez por llegar a acuerdos pues con Bildu o los independentistas. Y sin embargo, luego se dan escenas curiosas, como es el presidente de gobierno hablando a su grupo parlamentario diciendo que el parlamentarismo hoy, a día de hoy, en estos tiempos, se va a llevar a su máximo esplendor, ¿no? Porque el parlamentarismo es precisamente llegar a acuerdos con los que piensan distinto, con las distintas fuerzas políticas, aunque puedan estar en las antípodas ideológicas. Luego, por otro lado, tenemos a Juanfran Pérez Llorca, diputado y portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, decir o reprochar a Vox que el parlamentarismo es eso, emulando y copiando a coro prácticamente a Pedro Sánchez, de que el parlamentarismo es hablar con todos y que no pueden encerrarse en no llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2025. Pero luego vemos precisamente cómo unos y otros se enfrentan por ver y sacar una lista de con quién llega a acuerdos cada uno. Ojalá pues hubiese pues una relación sana con esos acuerdos, y esa relación sana tiene que ver precisamente con no cargar de ideología pues esos vínculos políticos que al final lo que buscan muchas veces, como es el tema de la conciliación o la propuesta de Carlos Mazón de sacar adelante la guardería gratuita de 0 a 3 años, pues no dejan de ser soluciones a los problemas complejos que tiene la ciudadanía. Porque ahí es donde surge precisamente el populismo, la solución de problemas complejos pues con ecuaciones sencillas, con incógnitas que se despejan fácilmente. Y el problema es que esas ecuaciones normalmente no están bien resueltas, y el problema es que se enfanga, se encalla y las matemáticas dejan de ser exactas. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera,
Pincho Nancó y traemos pues, un libro importante para entender precisamente pues, este populismo que lo que ha hecho es pues, acoger a esos huérfanos que estaban pues, necesitados de soluciones, necesitados a que un político precisamente esperase que les solucione la vida. Pero el problema que hay es que los partidos tradicionales no lo han hecho porque se han quedado en las cuitas, en los enfrentamientos internos. Y traemos el libro El retorno de los chamanes, de Víctor Lapuente, en el cual pues, nos habla de cómo actúan, de cómo detectarlos y de ese nuevo mesianismo profano que lo que hace es pues no solucionar los problemas, sino encallar todavía más. Y conocida es, el ejemplo está en Latinoamérica, cómo el populismo lo que hace es agravar precisamente pues esas disyuntivas que se creía que se iban a solucionar con determinados perfiles mesiánicos, pero al final lo que han hecho es enturbiarlo todo más. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños. Aquí se hace todo brevemente. Ya saben que el tiempo pues, juega a veces en nuestra contra y ya están aquí preparados. Y hoy tengo conmigo a Carmen Casanova. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Encantada de estar aquí. Igualmente. Muy bien, ¿tú? ¿Qué Muy tal bien. todo? Tomando posesión de mi escaño, como has dicho. No. Te voy a hacer... Territorial. te voy a hacer una confesión. Esto, la temporada pasada, a mí se me metió en la cabeza de que Carmen se llamaba Carmen Álvarez, en lugar de Carmen Casanova. Pues todavía tengo que pensarlo, ¿eh? O sea, en plan, no, todavía está ahí el subconsciente. Dicen que estoy haciendo marca con lo de Carmen Álvarez, que al final me voy a quedar con Carmen Álvarez. Bueno. No, es curioso. Sí. Pues un placer que estés aquí, como siempre. Encantada. También está con nosotros Miguel Molina. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido, aquí estoy yo contento, feliz de que me invites, que contéis conmigo y agradecido, evidentemente, de tener una buena compañía y de tratar los temas que correspondan. Es un placer, aportáis los dos siempre mucho, ¿eh? Tanto Carmen como tú. Bueno, vamos a ver. Sí, seguro que lo pasamos bien como siempre. Se está hablando mucho y está sorprendiendo, además, a nivel nacional, ¿no? Ya sabéis que aquí nos gusta centrarnos a nivel autonómico, pero se está hablando mucho de la parte social del Partido Popular, de que está intentando pues un poco cargarse la hegemonía que podría tener la izquierda, de que o ese mito de que la izquierda es la única que se preocupa a nivel social, y lo está haciendo empezando, por ejemplo, pues a nivel nacional, con el tema de, en un principio, sí que es verdad que ahí ha sido un poco incoherente el partido de Feijóo, porque en un principio dijo que no a la jornada de 4 días, a la jornada laboral de 4 días a la semana, pero ahora han cambiado de criterio y precisamente envió una carta al presidente de la COE intentando convencerle y claramente dijo que no, que por mucho que fuese pues, el Partido Popular y tuviesen pues, más afinidad a nivel económico y empresarial, pues que tampoco iban a pasar por el aro, ¿no? Luego también tenemos aquí en la Comunidad Valenciana una medida que Feijóo precisamente la está tomando un poco como modelo y a Carlos Mazón le está sirviendo para sacar la cabeza. Recordemos que Carlos Mazón se quedó un poco descolgado tras haber sido un poco egoísta a ojos de Génova y haber llegado a un acuerdo con Vox de forma pues, sorpresiva y prácticamente a toda leche. Y eso en Madrid pues dicen que fue una de las consecuencias por las cuales el Partido Socialista sigue gobernando, ¿no? Porque caló ese discurso del PP, gobierna con la extrema derecha sin complejos, ¿no? Y en cuanto puede, lo hace. Y estamos viendo cómo pues, la gratuidad de 0 a 3 años de infantil pues está marcando un poco. Estamos con lo de la semana laboral, pero está también Feijóo intentando sacar pecho, de hecho se está reuniendo bastante con Carlos Mazón, y estamos viendo ahí pues un giro, podríamos decirlo, a la izquierda, si lo basamos todo en los hemisferios, que ya sabéis que a mí no me gustan nada, y Juan García Gallardo, el que fuese vicepresidente de Castilla por Vox, pues dijo que le sorprendía el giro a la izquierda del PP, que se lo esperaba, pero que no fuese
tan rápido como ha sido, ¿no? ¿Qué opináis de esto, ¿no? De este panorama? ¿Creéis que ha habido pues un giro a la izquierda por parte del Partido Popular? ¿O creéis que están aprendiendo un poco la lección de lo que decían pues grandes intelectuales, de que al final esto iba a derivar en un reforzamiento del estado de bienestar o de la socialdemocracia? Bueno. Sí, Carmen. El problema yo creo que efectivamente cuando se pone el foco en lo que socialmente está sucediendo, es decir, sabemos que hay una escasa natalidad. Ayer o antes de ayer leía en prensa que hay 6 perros por cada niño. La escasa natalidad de nuestro país, el envejecimiento, la conciliación. Es decir, cuando hay intereses que poner encima de la mesa para que un gestor público, un político, establezca medidas, pues hay distintos partidos que aprovechan eso para hablar de un posible giro a la izquierda, y como Vox ha hecho en este momento. Es decir, es una realidad que en nuestro país no nacen niños, con lo cual fomentar que la gratuidad de 0 a 3 años en las escuelas pueda ser una política que ayude, pues primero a las familias a poder ahorrar quizá en una etapa inicial de infancia y poder permitirse a lo mejor tener un segundo hijo. Porque aunque nuestros abuelos no pensaban en si había posibilidades económicas o no, a la hora de tener hijos, ahora sí se ponen encima de la mesa pues la prioridad de promocionar en un trabajo, de adquirir un bienestar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son medidas totalmente necesarias en una realidad que nos está ocupando y nos debe preocupar, y a los políticos les debe picar y deben actuar en consecuencia. Dicho esto, pues las medidas que está tomando Carlos Mazón y esta medida en concreto que se ha reflejado en Génova, incluso la que comentabas de la jornada laboral. La jornada laboral sí que es verdad que hay que cuidar el detalle de lo que se dice, porque plantear a los empresarios de golpe una jornada laboral de 4 días, pues estamos hablando de 9 horas durante 4 días, pues hombre, yo creo que hay que negociar, hay que sentarse en una mesa y hay que poner encima de la mesa al empresario y a los trabajadores. No se puede anunciar que se está a favor o en contra, sino se puede plantear y nos podemos sentar y valorar. Bueno, has abierto muchos melones, Jorge, evidentemente. Bueno, lo que si la derecha está tirando a la izquierda, bueno, esto es un clásico, ¿no? Ver cómo el PSOE hace o toma medidas que pertenecen históricamente a la derecha, y cómo la derecha cuando gobierna también toma medidas que son de la izquierda. Por eso la gente se confunde, ¿vale? Esto es algo habitual y normal en política. ¿Por qué? Porque el político va a golpe de encuesta, va a golpe de un termómetro social que decide qué es lo que manda hoy o lo que hoy es noticia, y por tanto la opinión pública influye en la agenda de los cargos públicos, y cuando la agenda está influida por la sociedad, evidentemente vemos cómo políticos de X ideología toman unas decisiones que en lo normal hace 30 años no hubieran pasado. Entonces ver a Carlos Mazón o el Partido Popular o incluso Vox, está hoy en día Compromís está negociando con el Partido Popular cuando Compromís ha sido quien ha encerrado a medio Partido Popular en la cárcel. Por tanto, evidentemente pasan cosas en política que parecen surrealistas, pero no lo son. Es decir, en la política al final lo que manda es el poder, es el sillón. Y cuando tú te estás jugando el poder y el sillón, da igual con quién tengas que pactar. Ahí tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Carlos Mazón, que no tardó ni 0, en pactar con Vox, a pesar de que el partido a nivel nacional pues no se posicionó. Es decir, no pasa nada porque también tenemos a Ayuso en Madrid, que hace lo que quiere y dice lo que le da la gana cuando quiera. Es decir, que entonces, lógicamente, estamos ante una política nueva, una nueva forma de gobernar, y por tanto aquí lo que cuenta es tener contentos a la sociedad. Y en cuanto a la jornada laboral, es más de lo mismo. Evidentemente el Partido Popular al principio se opuso. Ahora dice que no estaría mal, evidentemente, porque claro, te vas a poner en contra de más de la mitad de la sociedad española que está trabajando, que sabe que lo de trabajar los 4 días le favorece. Evidentemente ahora el Partido Popular no puede recular y no puede estar en contra de una medida que es favorable a la gran masa, es decir, a la gente que trabaja. No conozco a nadie
que le diga que le molesta que le suban el sueldo, o no conozco a nadie que le moleste que le digan que vas a trabajar un día menos. No conozco a nadie. Por tanto, el Partido Popular se tiene que subir a ese carro. Y en cuanto al tema de la gratuidad de las escuelas de hace 3 años, evidentemente los que somos padres agradecemos evidentemente todo tipo de ayudas y medidas que pueden favorecer la economía familiar. Entonces, que sea gratuita la escuela infantil, pues lógicamente es bueno. No sé si ayudará o no a la natalidad, yo creo que no. No creo que una persona, yo vaya a tener más hijos porque de 0 a 3 no vaya a pagar nada. Es decir, no creo. Tiene que haber otro tipo de medidas, pero evidentemente es un gesto que hay que agradecer. Es interesante, ¿no?, lo que me estáis planteando, porque al final, en el tema de... Tienen 2 medidas en común, ¿no? La propuesta de Carlos Mazón de la gratuidad, ¿no?, de la que se ha apropiado también Feijóo, del infantil a 0 a 3 años, y la jornada laboral de 4 días. Tiene una palabra en común que es la conciliación, es decir, con estas 2 medidas lo que se busca es la conciliación. Claro, esto me hace pensar que al final llevan años y años pues un poco enfangados y a día de hoy intentan pues seguir aparentando pues ese enfangamiento. Sí que es verdad que creo que hubo un cambio de chip y ahora se han dado cuenta de que de verdad tienen que solucionar los problemas de la gente, ¿eh? Al final, no sé si tenéis la percepción de que esto es un poco lo que decía Víctor Coopers, ¿no?, de que la vida es sencilla y somos nosotros los que nos lo complicamos. En este caso podría ser la vida es sencilla y son los políticos los que lo complican, ¿no?, con determinados rivalismos, ¿no? Es decir, al final buscamos cosas sencillas, que es pasar más tiempo con nuestra familia, pasar más tiempo con nuestros hijos, pues tener más calidad de vida. ¿Creéis que si desde un principio llevamos años con... se suele decir siempre esta fecha, ¿no?, un otoño caliente, un octubre caliente, llevamos prácticamente un otoño caliente permanente en la política española? ¿Creéis que todo hubiese sido más fácil si desde un principio pues hubiesen centrado en cosas más prácticas? Es decir, oye, al final la gente lo que quiere es disfrutar de la vida, ya está. Miguel apuntaba algo y es totalmente cierto, que no se pueden lanzar medidas bomba, aunque son gestos de agradecimiento, por supuesto, de 0 a 3 años la gratuidad, sin algo más. Y Jorge, tú comentabas que son los políticos los que nos la complican, la vida, ¿no?, que la vida es sencilla. La polarización es una estrategia política, es decir, juegan a polarizar al ciudadano, a encontrar ese enfrentamiento entre la sociedad, para que la sociedad no ejerza nada más que su derecho a voto cuando toque y permanezcamos enfadados, disgustados, apáticos con la política de nuestro país. La democracia no es solamente depositar un voto en la urna. La democracia va mucho más allá. Pero claro, rebelarte, porque lo fácil es criticar a la persona que no has votado, es que eso es lo fácil. Lo complicado es hacer una crítica constructiva dentro de tu libertad y de tu opinión justificada contra lo que has votado. Y ahí es donde está el problema, que como no hacemos ese esfuerzo de criticar, apostar, proponer, dejamos que se invadan esferas o políticas que de una forma u otra no se haría. Y cuando vamos a votar, pues lo hacemos, como decía Miguel y como apostabas tú también, ¿no?, pues al termómetro del político. La sociedad ahora mismo está por aquí, pues yo voy a sacar una política por allá para que la urna no me falle y las cuentas me salgan. Pero da igual, porque si las cuentas no me salen, yo pacto con todo el hemiciclo y así me da igual lo que tenga la derecha y la izquierda y gobierno. La Constitución nos hizo libres y hemos construido destruyéndola. Y todo lo que tenemos, tanto a nivel nacional como autonómico, es fruto de esas polarizaciones y de esa destrucción total contra los valores que nos sostienen. Bueno, me subo a ese carro. Yo creo que precisamente ayer noche estaba hablando con una amiga que me hablaba del tema de política y bueno, yo llegaba a la conclusión de que ahora mismo España es un país... sí, está relacionado con el tema de la Constitución también, ¿no? Es decir, somos un país débil ahora mismo
porque lógicamente están pasando muchas cosas porque nos han sabido leer la letra pequeña y ahora mismo pues tenemos una presión, tema inmigración, gasto público, es decir, tenemos una presión que ahora mismo no podemos asumir. Pero es que nadie quiere asumir la responsabilidad de tocar ese botón. Lo pudo hacer el Partido Popular en su día, no lo hizo. Evidentemente tampoco lo va a hacer el Partido Socialista. Y claro, evidentemente ahora tenemos un país con una deuda pública que no se va a poder pagar en la vida, ¿vale? Y sigue creciendo, Entonces yo creo que va a pasar, esperemos que no, mira cómo está ya media Europa, lo que pasó ayer o estos últimos días en Austria, ¿no? Es decir, eso es un indicador que dice algo. Y eso no viene de pasada, viene para quedarse. Entonces yo creo que la gente al final nos vamos, como decía ella, nos vamos a polarizar porque lógicamente en época de crisis o en época donde, pues yo recuerdo cuando trabajaba mi padre hace 40 años, que con un sueldo vivíamos toda la familia y podíamos conciliar. Mi padre trabajaba sus 8 horas en la fábrica y el resto del día estaba con nosotros, incluso le daba tiempo para irse al campo a sus labores, ¿no? A labrar y a regar, ese tipo de cosas. Eso hoy es impensable. No llegas a final de mes, trabajas 12 horas y aún así apenas ves a la familia. Fijaos hasta qué punto hemos llegado. Pero todo esto pasa porque está fallando la política. Porque tenemos una deuda que en vez de bajar impuestos nos toca subirlos y porque con un sueldo es insuficiente y por tanto yo creo que esa polarización, que tengamos casi un 40% de abstención en España, que es un auténtico escándalo, es porque el sistema hace aguas. El sistema hace aguas. La Constitución necesita una reflexión, aunque la Constitución bebe de otras 4 constituciones, la americana y alguna más, me parece que hay, son 4, pues lógicamente si modernizamos todo, a lo mejor habría que retocar la Constitución. Y aquí sí que es un tema que debería de estar todos de acuerdo, de todo el hemiciclo, toda la Cámara, debería estar de acuerdo en intentar reforzar aquellos puntos débiles que tiene nuestra Constitución para ser más fuertes, porque ahora mismo somos un país endeble, débil y vulnerable. Es interesante lo que plantea Miguel en el sentido de... Me ha gustado lo que has dicho de la política, ¿no? Que nos hemos olvidado de la política, ¿no? Pero aquí se da una paradoja, ¿no? Me estoy acordando de Juanfran Pérez Llorca, ¿no? El portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, que el otro día le echaba la bronca a Vox diciendo no, es que ustedes no quieren llegar a acuerdos, la esencia del parlamentarismo es llegar a acuerdos con los que piensan distinto. Has apuntado tú, Miguel, lo de Compromís, lo de llegar a acuerdos con Compromís. Eso es una cosa que Carlos Mazón ya presumió de ello en la Diputación, con ese famoso presupuesto, ¿no? Y cuando... además lo puso como carta de presentación, ¿no? Para ser presidente de la Generalitat, ¿no? De soy un hombre de consenso, ¿no? Que llega a acuerdos con gente que está en las antípodas ideológicas de las que estoy yo, ¿no? Pero claro, luego me llama la atención de que se reprocha a Pedro Sánchez que llegue a acuerdos con prácticamente todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, ¿no? Porque con el Partido Popular sí que ha llegado a acuerdos, ¿no? Claro, es decir, ahí hay una especie de esquizofrenia política, ¿no? Es decir, cuando me beneficia, hablo de la política, de los beneficios del parlamentarismo, de solucionar los problemas de la gente, aunque yo esté llegando a acuerdos con gente que piensa distinto, y cuando me perjudica, demonizo, ¿no? O sea, hay una frase de Rejón que a mí me gusta mucho, ¿no? Y siempre que la dice no voy a negar que me hace sonreír, ¿no? Que dice, España se rompe cada día 3 o 4 veces, ¿no? Es decir, ese famoso relato, ¿no? ¿No creéis que hay esa especie de polarización también en ese aspecto, Carmen? Claro, es que el problema es que cuando partidos totalmente opuestos en ideología y que se han puesto verde y que se han criticado y que se ponen de acuerdo en tomar una medida que beneficia a los ciudadanos, que beneficia a nuestro país, pues la imagen que se vuelca no es que 2 partidos o 3 o 4 con intereses contrapuestos han logrado llegar a un acuerdo consensuado porque piensan que es lo mejor para el país. No. Luego ese acuerdo se utiliza, me da igual si es PP o si es Vox o si es PSOE, con Compromís o con el que sea. Luego ese acuerdo se utiliza para echarse entre ellos
cualquier tipo de discurso negativo contra ellos cuando les interesa. Entonces, claro, el ciudadano se pierde, es que es normal. O sea, si tú a nivel local lo hemos tenido, el Partido Popular en Alicante, el grupo parlamentario, bueno, los concejales del Partido Popular y el alcalde en la ciudad de Alicante pactaron unas medidas con Compromís que eran en beneficio de la ciudadanía y ese discurso no logró calar. No logró calar porque los pactos que hacen en momentos puntuales, como se han estado tirando los trastos a la cabeza durante todas las legislaturas, pues luego obviamente el ciudadano no se lo cree. No se lo cree porque no podemos hablar de consenso entre los partidos políticos y los grupos parlamentarios. Lo estamos viendo. Y hace mucho tiempo que no se ve en una sede parlamentaria, como es el Congreso de los Diputados, un debate parlamentario en el que no se insulten, no se hable de asuntos personales de cada uno y no se lleve al Poder Judicial como si lo estuviéramos sometiendo al tercer grado. Pero señores, que esto es un Estado democrático, que no se puede subir a un parlamento a meterse los unos con los otros, que de eso no va la democracia, eso no es el parlamentarismo. Y no hay una sesión de control o una sesión en sede parlamentaria en la que no se tiren los trastos a la cabeza y la política quede totalmente a un lado. No hablan de medidas, no hablan de gastos, no hablan de problemas sociales, no hablan absolutamente de nada. Se limitan a insultarse y a hablar de sus vidas personales y a someter al Poder Judicial. Así es. Miguel. Bueno, es un tema muy denso y bueno, yo creo que en definitiva, al final yo llego a la conclusión de que aunque critiquemos a unos, los otros también harían lo mismo. Yo no me creo que el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, si tuviese que gobernar y necesitara los votos de Bildu, me cuesta mucho creer que el Partido Popular no pacte con Bildu. Me cuesta mucho creerlo. Es decir, yo sé que está muy bien el demonizar y el criticar al otro. Fíjate, el Frankenstein, el gobierno Frankenstein. Aquí por el poder, todos, sin excepción, harán lo que sea necesario por llegar. A eso que nadie se le olvide. Todos, sin excepción. Por tanto, evidentemente lo que estamos viendo a nivel nacional, pues clama al cielo, pero por otros motivos. Pero es que si el Partido Popular tuviese la necesidad de pactar con dos partidos para llegar al poder, es que no me cabe la menor duda que hará lo que hiciera falta, lo que haga falta. Por tanto, yo creo que esto es la política. Y no es la política de hace años, donde había mayorías absolutas, como recuerdo hace poco que estuvo aquí Paco Camps en Alicante. Es decir, es un hombre que se caracteriza por decir que soy el presidente de las mayorías absolutas. Pues lógicamente eso, por desgracia, se ha perdido, tanto por un lado como por otro. Pero es la única solución, que hubiesen más mayorías absolutas. Hoy en día, conforme está el arco, como está la política y con la desafección que hay, lógicamente es impensable. Nos tendríamos que ir a una nueva ley electoral como la americana, por ejemplo, a doble vuelta. Ahí sí se soluciona este problema. Pero con lo que tenemos hoy en día encima de la mesa, con la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral, pues lógicamente es impensable hoy en día pensar en una mayoría absoluta, al menos a corto plazo. Pero has comentado algo muy interesante, Miguel. Ya no es que no existan esas mayorías, es que no hay líderes que puedan abarcar esas mayorías. Que ahí es donde está, efectivamente, que ahí es donde está quizá el intenso debate, ¿no? Hay un liderazgo, hay capacidad para afrontar un liderazgo hoy en día y remontar la democracia. Carmen, te contesto con el permiso de aquí de Jorge. Esa es una pregunta, es una preguntaza. Es decir, a mí me encanta esa pregunta. Me encanta. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema está prácticamente secuestrado, entre comillas, por las estructuras de los partidos políticos. Y eso es una desgracia. Es decir, ya no decide el líder, ya no decide el alcalde o el diputado, no. Decide, espérate que tengo que llamar a Madrid. Porque esto que está muy bien es que tengo que consultarlo. Eso es una desgracia. Que una persona no tenga autonomía, un alcalde o un presidente de una comunidad autonómica, que no tenga independencia, autonomía, para aprobar una medida que puede ser interesante, pero claro, como en Madrid han votado lo contrario, aquí no vamos a ser distintos. Y además el partido dice que. Es decir, eso no puede ser. Entonces al final
nuestros líderes, que no son líderes, son simplemente representantes de una marca política que toma una serie de decisiones y les da igual si esto es Alicante, si es Elche, si es Madrid o si es Cáceres. Les da exactamente igual. Esta es la postura nuestra. Entonces, pues bueno, evidentemente se pierde y por eso la gente también ya le pierde cariño, también se distancia de la política y de nuestra democracia. Hay mucha gente que ya no va a votar, que ya no cree en la política por este tipo de cuestiones, porque ven que ya la política no es natural, lleva mucho de artificial. Es una pena. Es interesante lo que habéis planteado ambos, ¿no? Porque hay una sensación, ¿no? Incluso la gente que está fuera, a lo mejor de la atmósfera o de la burbuja informativa, mediática o política, pues muchas veces cuando estás tomando café con ellos y demás, el otro día, por ejemplo, una amiga me decía, pero ¿de verdad hay una diferencia sustancial entre Partido Popular y Partido Socialista? Es decir, hay una diferencia a nivel de decisiones, ¿no? Es decir, al final sí que es verdad que cuando gobierne quien gobierne, da un poco la sensación de que las cosas tampoco cambian demasiado, ¿no? Es decir, aunque se quiera vender lo contrario, sí que es verdad que, por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿no? Y quizá ahí viene la desafección y de ahí viene pues el auge de algunos perfiles que gracias a Dios se han quemado antes de tiempo, como es el Vice Pérez, y en el sentido de decir, oye, al final todos te suben indirectamente los impuestos, ¿no? Es decir, esto me recuerdo hablar el otro día con una persona y me decía, no, es que con el gobierno de Pedro Sánchez pagamos muchos impuestos. Con el gobierno de Rajoy se pagaban más todavía, ¿no? De hecho, fue la mayor carga fiscal de la historia de España, ¿no? Está claro que veníamos de una crisis, que ZP había dejado las arcas vacías, esos brotes verdes al final no eran más que matorrales, pero no hay que olvidar eso, ¿no? Esa famosa portada de Rajoy de cuando gobierne bajaré impuestos. Hizo todo lo contrario, ¿no? Es decir, que al final ambos tienen una carga potente de socialdemocracia, ¿no? Tienen un afán confiscatorio, ¿no? Y ahora ha salido, lo publicó el otro día Grupo Plaza, pues que sí que es verdad que no es directa, pero al final si tú no actualizas los baremos en función de la inflación, al final sí que estás un poco subiendo el IRPF, ¿no? Porque no se corresponde a... no lo estás actualizando, ¿no? Entonces salía que Carlos Mazón, al no actualizar, veremos cómo queda, pues va a subir indirectamente el IRPF a la ciudadanía, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿vosotros de verdad creéis que hay una diferencia sustancial a nivel impositivo? A nivel... Luego hay otras materias, ¿no? Donde algunos pues tampoco tienen una idea clara, como es el Partido Popular, me refiero al tema de la inmigración, que de hecho está intentando copiarse de modelos pues, como el de Meloni. Luego el Partido Socialista sí que tiene un modelo que es el de puertas abiertas, ¿no? El de fronteras abiertas, con matices, ¿no? Evidentemente. ¿Creéis que hay una diferencia sustancial? ¿Creéis que tiene que ver con la desafección política, pues esa equiparación que a veces se ve de Partido Popular y Partido Socialista? Carmen. Bueno, vamos a ver, lo que has comentado de la subida indirecta del IRPF, yo creo que el ciudadano lo va a notar en el momento en el que el aceite le cueste más, en el momento en el que vuelva a subirle el chocolate del desayuno del niño. Es decir, cuando el bolsillo lo nota y la calidad de vida del día a día lo nota, el ciudadano recuerda si esa situación era bajo un gobierno de izquierdas o de derechas. Lo que no hace es luego acordarse el día que va a poner la papeleta, muchas veces. Es como una memoria un poco a corto o largo plazo. Nos confunden, ¿no? Tienden a la confusión en cuanto a esas medidas. Y es verdad que he escuchado también decir al líder de Vox que esos 800.000 votos de Alvise, ¿no? Pues que los acoge, que los entiende, que entiende cómo de capa caída debe estar y de desilusionado debe estar el ciudadano. El ciudadano está harto, lo que decía Miguel, ¿no? El ciudadano está hasta las narices de que una bajada o una subida del IRPF o de una carga fiscal pertenezca a un gobierno o a otro. A partir de ahora yo creo que deberíamos pensar en si hay que adoptar medidas fiscales X porque nos han dejado unas huchas vacías o porque hay que enfrentar unas políticas
X. Que hay que aumentar un gasto social porque es necesario, pues arguméntalo. Trabaja como político, trabaja como consejero de Hacienda, trabaja como ministro de Economía, trabaja como ministro de Trabajo, valga la redundancia, o vicepresidenta del gobierno, pero no lances balones fuera. El problema es que lo fácil que es subir impuestos, de manera directa o indirecta. Pero eso no es la solución. Ponte como administración a trabajar. Aquí hay otro melón inmenso, ¿vale? Es decir, sí, claro, evidentemente, porque los dos partidos, bueno, se echan los trastos encima con el tema de los impuestos. Mira, yo el otro día estuve hablando con un diputado autonómico que me decía, era del Partido Socialista, que me decía, Miguel, es que el PP se opone a que los ricos paguen más, ¿no? Y yo, me decía, ¿no? El hombre con mucho criterio, ¿no? Y yo le respondí, perdona, aquí pagamos la fiesta siempre los mismos. Digo que seas rico, que seas pobre, pagamos los mismos. Es decir, en cuanto tengas una nómina vas a pagar. En cuanto consumas vas a pagar. Pagamos siempre los mismos. Esto no va de PP y de PSOE, que si ricos, que si pobres. No. Los que están en medio es lo que van a pagar la fiesta. Los que tienen nómina y no se pueden escapar van a pagar la fiesta. Esta semana se ha dado a conocer que ya se quita ya el IVA reducido. En diciembre se quita el bono transporte. Es decir, volvemos otra vez a la fiesta, ¿no? Y lo peor aún es que la política o los políticos, me da igual el color, no entienden que esto es como una economía familiar. No lo quieren entender porque solo miran su sillón. Esto es como tu cartera, no gastas más de lo que no tienes. Y el problema es que están todas las administraciones, todas sin excepción y de cualquier color político, gastando lo que no tienen. Que al final lo vamos a pagar nosotros, los tres de la mesa. ¿Vale? Es decir, son los que lo vamos a pagar. Por tanto, se trata de gastar lo que el presupuesto te da y olvidarte de todo lo demás. Ahora están ya todos los ayuntamientos pidiendo préstamos. Ayer, esta semana, Elche ha dado a conocer ya, por ejemplo, su segundo préstamo. Es decir, eso es lo que no puede ser. Por tan difícil es gestionar los recursos que tienes, el problema es que gastamos más. Y como gastamos más, hay que pedirle más esfuerzos a la sociedad. ¿Vale? Entonces, ese es el mayor error que está cometiendo la política, la clase política en general. Hay que gastar menos. Y, por tanto, se bajará la presión fiscal a la ciudadanía. Pero como esto no tiene coto, pues ese es el problema que hay. Yo al final espero que ahí vengan líderes políticos, tanto de un color como de otro, el Partido Popular, el Partido Socialista, que al final le pongan sentido común. O al final te vendrá un señor de Europa y te dirá, ustedes les voy a cerrar el grifo, no van a tener más subvenciones hasta que no cuadren los números. No lo sé qué tiene que pasar para que esto suceda. Cuando ha dicho Carmen lo de el colacao, bueno, lo del chocolate, perdón, bueno, este patrocinio gratis, el próximo sí. Bueno, no has dicho marca, sí no has dicho marca, has dicho producto, has dicho producto. Sí que se debate, ¿el de las burbujas o el que se debate? Total. ¿Vosotros de qué sois? Venga, ¿de burbujas o...? Eso como una tortilla, cebolla sin cebolla, lo que sea. A mí me encanta el chocolate, lo que pasa es que el médico me lo prohíbe, pero me encanta. Yo me tomo el chocolate del 70% puro, como mínimo ese. Me da igual si tiene burbuja o no tiene burbuja, está igual de bueno. Bien, no, el que era purista también, me estaba acordando ahora que ha dicho lo del cacao, Carmen, era Mariano Rajoy, me estaba acordando en esa campaña electoral en el que prometió el oro y el moro, sí. Y dijo eso de, el señor ZP le quiere subir el IVA a los chuches, ¿no? Sí, me acuerdo, claro, ¿no? Sí. Claro. Eso fue llamativo. Bueno, Mariano Rajoy ha dado muchos titulares, evidentemente. El hombre hizo lo que hizo, pudo hacer lo que le dejaron. Lógicamente no era un gran orador, no era un hombre que a nivel comunicativo fuese, no sé, es decir, una eminencia, pero bueno, ahí está su legado, y sí que es verdad que dijo cosas que, bueno, pues la niña de Rajoy, la chuche y ese tipo de cosas, que bueno, que pasará a la historia, evidentemente, no son temas de manual. Se echa de menos su sosiego, de todas formas. Lo vi hace poco en Santa Pola, fíjate tú. ¿Ah, sí? Sí, hace un mes y pico lo vi en Santa Pola. Bueno. Ahí estaba con sus hijos y sus guardaespaldas dando una vuelta por el puerto. No, la Albufereta le conocían bien cuando estaba aquí, personalmente con lo de la plaza. Claro. Se hospedaba en un hotel de Alicante y prácticamente hacía sus famosas caminatas, ¿no? Esas sí. Que parecía... Sí. Pues eso, caballeros, ha sido un placer, Miguel.
Así, no, el placer siempre es mío de estar aquí, poder conversar. Además, he conocido ya a Carmen, que no la conocía, y bueno, yo encantado siempre de participar en tus tertulias y que lo que diga, pues, bueno, la gente lo coja con pinzas y que aporte, ¿no? Que sea algo para transferencia de conocimiento. No, aportáis siempre mucho. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Jorge, por invitarme. Un abrazo muy fuerte a los dos. Igual. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.